Estas, en la izquierda vemos una tela o unos paños absorbentes. En ocasiones usan de esos servilletas o paños de cocina, ¿sí? Que parecen servilletas y son impregnados en alguna aceite esencial y se colocan en la colmena sobre los cuadros o sobre los panales en los que hay cría. Cerca de la cría, y las abejas que están cerca de la cría son las que van a tener varroa. Entonces, estas varroas van a caer al fondo de la colmena, se desprenden de la abeja y estos aceites esenciales se evaporan por acción del calor, o sea, se impregnan estas toallas, se colocan sobre los cuadros, se cierra la colmena y la evaporación hace que surta el efecto, ¿sí? En algunos climas muy calientes ese efecto se pierde porque se evaporan muy rápido. En la figura superior a la derecha vemos un cartón. Esto es un cartón que se llama cartón piedra. Este es un cartón muy duro que parece madera. Se consigue en las papelerías. Es tan duro que lo cortan con sierra y lo impregnan en alguna solución de estas que acabo de decir, con algún aceite o con un ácido orgánico, como el ácido oxálico, y se ponen sobre los cuadros que tengan cría. Lo ponen uno o dos por panal, ¿sí? Hay muchos estudios que han realizado en los cuales se evidencia que, por ejemplo, este ácido oxálico es el menos o no presenta ninguna invasión a la miel o a los productos de la colmena, al contrario de otros productos químicos que son muy fuertes. En la parte inferior vemos el ácido oxálico preparado en una solución y puesto ese lo llaman un método de goteo. Ese método es que a una tapa, por ejemplo, lo colocan en una botella, esa mezcla con azúcar y agua y el ácido, ¿sí? Hay fórmulas que están ya publicadas y lo mezclan, eso tibio, y diluyen los cristales y lo aplican de esta manera entre los cuadros, un chorrito de lado a lado entre los cuadros, y las abejas al limpiarse entre ellas, todas van cayendo las barroas caen al fondo de la colmena. Vamos a ver el siguiente. Bueno, las barroas en el fondo de la colmena. Se aconseja a la persona que aplica algún tratamiento contra varroa hacer un conteo de barroas, mm, y ver si efectivamente funcionó. Cuando se usa algún producto que se evapora, como aceites esenciales o estas cosas, y la temperatura es muy alta, se evapora fácilmente y al final, al fondo no va a encontrar casi nada o nada. O es tan débil que la barroa solo cae y vuelve a trepar y sube a las abejas de nuevo. Al tener un piso sanitario se puede contar. Eso es un piso con un angeo y abajo tiene algún tipo de bandeja donde la persona recoge estas muestras y hace un conteo sobre las colmenas tratadas. En algunos casos también se usa una cartulina como de 35 centímetros, como por 45, algo así es, y en la cual con una brocha o con un trapito unta vaselina. El agua cae y queda pegada en la vaselina. Y es una manera fácil de determinar el tratamiento sobre la varroa. Em, la barroa sobre las poblaciones de abejas puras o sobre abejas africanizadas. Se ha notado cierta o una mayor tolerancia dentro de la abeja africanizada, una mayor convivencia, ¿sí? Una mayor resistencia.
Generalmente las grandes poblaciones de abejas van a mantener a raya a las barroas, sea de la raza que sea. Entre más fuertes las colmenas, menos incidencia de la barroa. Actualmente los criaderos a nivel mundial utilizan cepas o líneas de abejas o crían las reinas a partir de abejas más resistentes o resistentes a la barroa para evitar tantos tratamientos y que las abejas pues cumplan su función. Entonces se busca a través de estas investigaciones que las abejas detecten varroa en las celdas antes de que se complete todo el proceso de la varroa y así no se completan y no se multiplican. Estas son investigaciones que hay actualmente y bueno, todas las investigaciones están sobre ese tema, cómo hacer abejas resistentes a la varroa. Existe en todas las APIs y en el único lugar donde no hay es en Australia. Vamos a ver la siguiente. Eh, la Braulia, ¿sí? Braulia coeca está encima de las abejas y es parecido a la barroa y le gusta más ir sobre la reina porque le gusta bastante el alimento de la reina, le gusta la jalea real. Entonces es una especie de díptero branquícero de la familia Braulidae, sin alas, casi reconocible en algunos, el tono que tiene en ocasiones se hace imperceptible, ¿sí? Eh, se comporta como comensal de Apis mellifera, o sea, está ahí y usa del alimento de las abejas, del alimento mandibular, por decirlo así. Él no va a comer allá en el panal, sino está sobre la abeja. Vive en el cuerpo de las abejas y roba alimento, néctar de su anfitrión o huésped, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Bueno, a la izquierda está Varroa destructor y a la derecha Braulia coeca. Eh, realmente Braulia no lleva a la muerte de las colmenas. Es un parásito que está encima. Como decía, un comensal. Es alguien que está aprovechando de lo que va entrando, de lo que va llegando a la reina. Em, eh, bueno, en la región no es tan observado porque se sabe que el humo de eucalipto, los vapores de la combustión del eucalipto liberan aceites y estos aceites en cierta medida, eso hay que llevarlo a estudios ya, hacen daño a la varroa y al braulia. En regiones, en el ahumador ponen una hoja de tabaco, una hoja seca, o el apicultor, he conocido algunos que tienen una mata de tabaco ahí, y de vez en cuando ponen unas hojas dentro del ahumador y le ponen unas bocanadas de humo a cada colmena y listo. Braulia cae de las abejitas. Entonces no mata las colmenas, al contrario que la varroa sí. Vamos a ver la siguiente. Enemigos de las abejas, ¿sí? Tenemos ya algunos otros enemigos que ya son externos. Están las aves. Las aves son la ubicación en algunos lugares favorece, o abejas que son colocadas a veces en lugares de reserva o en lugares de parques o algo así que están protegidos. En ocasiones son sitios obligados de aves migratorias. Y estas aves, cuando llegan a estos lugares, consumen muchísimas abejas. Y imagínense ustedes fecundando reinas en una zona donde las aves están consumiendo abejas, tienen unas grandes pérdidas. Y de zánganos también. Están las hormigas, ¿sí? Las hormigas depende de la zona donde esté el apiario, donde estén ubicadas las abejas, son más peligrosas o menos o nada.
En climas calientes, las hormigas en cuestión de horas pueden acabar una colmena. Pueden saquear toda la colmena o pueden desplazar a las abejas. Algunas hormigas llegan y toman posesión y empiezan a salir, las abejas se ven desplazadas y pues se evaden de la colmena. En tierra caliente. En clima frío, en clima frío hay hormigas muy pequeñas, rojitas, ¿sí? Y hay hormigas más grandes, negritas, pero estas son pilladoras, o sea, roban alimentos, llevan néctar, o sea, si la colmena es débil, le van a atacar. Si la colmena está fuerte, tiene buenas defensas, aún de las abejas, las que vamos a llamar porteras, pues, y estas están pendientes que no entren animales o extraños a la colmena. Pero cuando una colmena es muy débil, por cualquier grieta o aún por la propia entrada, entran y salen hormigas y abejas. Entonces, esa colmena se va a debilitar mucho, se consumen todas las reservas y pues no va a haber cría y no van a haber abejas naciendo y la colmena se va a ir para atrás. En algunas regiones, algunos insectos se llevan el polen. Entonces, las recolectores de polen son protegidos con algunas mallas inferiores, con algunos sellos para impedir que algunos se lleven el polen. Para las hormigas, en algunos sitios, las bases metálicas o las bases que usan, les colocan recipientes con algún tipo de aceite protegido para que las abejas no caigan, pero si las hormigas suben, no pueden pasar de ahí. En algo otros le colocan grasa, algún tipo de grasa a las bases para evitar que las hormigas suban. ¿Sí? Bueno, también conviene mantener la observación, ¿sí? Si la persona llega al apiario y observa que están, bueno, hay lugares donde hay tantas, bueno, después vamos a poder compartir algunos videos. Alguien me envió un video hace como un año de un lugar donde habían tantas aves que las abejas no salían a pecorear, a trabajar en el campo. Las abejas estaban con miedo como asomadas en la piquera y no salían del miedo a las aves porque llegaban miles y miles y miles de aves migratorias y las abejas por miedo no salían. ¿Sí? También están las polillas. La polilla hace daño, algunos daños internos en clima frío. La polilla entra, son esas polillas como blanquitas, grisáceas, y entran y empiezan a multiplicarse, a colocar sus huevos allí en las partes inferiores de los pisos, en las entretapas, en las esquinas, tratan de entrar hasta el polen, ¿sí? Y empiezan a multiplicarse allí. Si se hacen revisiones, si se hacen recolecciones de polen, por ejemplo, se debe llevar un cepillo, limpiar las bandejas antes de ponerla de nuevo a la colmena, observar si hay algún elemento extraño. Bueno, estas son cosas que con el tiempo se aprenden y ya se hacen normalmente. La polilla también puede entrar hasta la cría y hacer daño a las pupas, a las ninfas, y se pueden ver algunas destapadas con un opérculo irregular, pero ya se ven los ojos formados y ese fue un ataque de polilla. No es significativo en estos climas, no se acaba la colmena, pero hay que mantener colmenas fuertes para evitar que entre. Y también la observación. Los roedores en estos climas, en los lugares donde se mantienen las colmenas, hay que mantener igual. Ayuda mucho tener las colmenas sobre bases altas y también las piqueras reducidas. Las entradas de las colmenas en una base Langstroth tienen 37
0.5 centímetros de entrada, que se va a necesitar sí o no, depende de la floración que haya, toda abierta o una porción cerrada. Generalmente se puede empezar con 4 o 5 centímetros de piquera y el resto mantenerla cerrada, colocando un listoncito en la entrada y se mantiene la entrada cerrada. Los recolectores de polen deben tener algún tipo de cierre. Algunos vienen para colocar sobre la base inferior, y estos recolectores van a necesitar colocarle un listoncito que vaya de lado a lado de la piquera y evitar la entrada de roedores, de caracoles, de grillos y muchas otras cosas. En clima frío, los grillos intentan entrar a las colmenas porque son calienticas, y en algún descuido pueden ir hacia el polen, y las heces de los grillos, aunque ellos comen cosas muy naturales, son muy parecidas a las de los roedores. Entonces un productor puede tener un gran problema si en su polen encuentran algo que se parece a las heces de los ratones, ¿sí? Siendo que las produjo un insecto, ¿sí? Como los grillos. Entonces hay que mantener bien cerrados la salida, las partes externas, para que no se presenten estos problemas. Bueno, vamos a ver el siguiente y terminamos. Bueno, hay un enemigo de las abejas actual, muy actual, que de pronto usted ha visto en televisión, en las redes, en los medios, y es la fumigación, ¿sí? Eh, las fumigaciones en ocasiones no son pegadas al apiario, o sea, no es cruzando la cerca ahí que están fumigando, sino que están más lejos. ¿Cómo se presenta la muerte de abejas cuando fumigan allá a 1 kilómetro o 2? ¿Por qué se mueren las abejas de un apiario? Antiguamente las fumigaciones eran húmedas, o sea, eran sobre agua, y al aplicar esto sobre las plantas o el suelo quedaba húmedo. Actualmente se pulveriza, ¿sí? Uno ve fumigando y fumigan un cultivo de fresa, y todo el día se ve esa nubosidad sobre el cultivo. Todas las veces que están fumigando, están aplicando una cosa, otra, 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 y la abeja no va a ir a ese cultivo porque está demasiado, el olor de un cultivo fumigado es muy fuerte, y en muchas ocasiones la abeja no va a ir a ese cultivo. Si hay demasiada hambre, sí va a ir, pero en ocasiones, en las cercanías del cultivo, alrededor del cultivo, como se aplican tantos nutrientes y riego y muchas cosas al cultivo, alrededor del cultivo va a crecer tréboles, va a crecer florecitas atrayentes para las abejas, y las abejas van a estar en las cercanías. Al fumigar, estas cosas caen sobre las abejas, que van a llevar a la colmena, y la colmena se va a contaminar rápido. Entonces, ¿cuáles colmenas son las que más rápido mueren? Las colmenas que están produciendo polen. ¿Por qué? Las abejas empiezan a caer sobre el recolector de polen y quedan selladas las salidas. Al quedar selladas las salidas, las demás abejas entran en desesperación, y al tratar de buscar salidas, se aglomeran y todas se asfixian. Entonces el apicultor llega y encuentra toda su colmena muerta. Cuando la colmena no es usada para polen, sino por ejemplo para miel, la colmena puede tener la entrada abierta, como esa colmena amarilla que se ve en la parte inferior. Esa tiene toda la entrada abierta. Aún así el envenenamiento que hubo ahí fue grandísimo. Esas son colmenas de otro país. Pero normalmente cuando la piquera o la entrada está totalmente abierta de lado a lado, hay mayor posibilidad de que algo de la colmena se salve. Con el recolector de polen y la fumigación, sí es muy grave un envenenamiento, porque muere toda la colmena. No solo se presenta la muerte, en ocasiones se presenta la muerte de las abejas. A veces están yendo a otra zona, y el área de vuelo, de regreso, o de ida o de regreso, es por encima del cultivo que están fumigando o en las cercanías. Entonces, esa nube, las personas que fumigan generalmente a veces no contemplan que hay vientos, y los vientos se llevan los venenos en el aire, y las abejas pasan por esos sitios de vientos
y es así como mueren y contaminan la colmena. La presencia de fumigaciones en las zonas presenta desorientación también, afecta el sistema nervioso de las abejas. Hay pérdida de la flora intestinal. Acordémonos que al perder la flora intestinal se bajan las defensas de la colmena y hay muchos virus y muchas cosas que no han tomado lugar dentro de la colmena o que están presentes en el ambiente y no toman lugar. Cuando se bajan las defensas de la colmena es cuando empieza a presentarse estos males y se empieza a enfermar la colmena. También esto presenta, hay sitios donde se fumiga y las abejas no pueden trabajar y se evaden, se evaden. En ocasiones los olores fuertes de los venenos hacen que las abejas se vayan. Bueno, siguiente por favor. Bien, esto es en gran medida toda esta parte de las enfermedades, ¿sí? Donde lo que más observamos, lo que más observamos es la cría de cal, ¿sí? La cría de cal, se observa también en la barroasis, ¿sí? Y asociada a la barroasis vemos, vemos también el virus de las alas y el virus de las celdas negras, ¿sí? En Colombia como tal, se confunde la muerte de larvas en la época de lluvias asociadas con la floración de tuno, a la muerte de larvas. En algunos lugares se ha dicho que es loque. Si fuera loque, tendrían que el organismo sanitario entrar, bloquear la zona, bloquear el municipio, hacer una cuarentena de las zonas y todo esto, pero se ha descartado que sea loque. Entonces, se está investigando es qué es lo que produce que muera la cría en la época de lluvias asociadas con floración. Entonces, generalmente es una época húmeda. Entonces, tenemos cría de cal, barroasis, las alas dañadas asociada a barroasis y las celdas reales negras asociada a barroasis, ¿sí? A la barroa. Y también está se me fue el nombre, el Braulia. Braulia, que es llamado el piojo de las abejas. Es lo que se presenta en Colombia. Hay hay grandes cuidados en Colombia, hay investigación. Recién se está trabajando con la autoridad sanitaria para los protocolos y el establecimiento de normas, el establecimiento de planteles de cría de abejas en Colombia. Se está buscando que se haga un registro nacional de apicultores y que se pueda hacer denunciar la muerte de colmenas y también avisar o denunciar cuando hay alguna enfermedad o cosas así para que el organismo sanitario pues tome o se ponga al frente de las investigaciones necesarias. Esto en el país estaba muy atrasado, en el país no hay una ley apícola y bueno, muchas cosas están caminando en relación a la muerte de abejas y la defensa de las abejas y todas estas cosas ha llevado a hacer más visible algunos problemas y a que se empiecen a tomar como cartas en el asunto. Muchas Juan investigaciones Pablo, y esto ha llevado a que se vea que las abejas de Colombia son muy sanas. Bueno, muchas gracias. Juan, una pregunta, Juan Pablo, una pregunta que tiene Maridelandia. A ver, La pregunta es, ¿estos ingredientes de los venenos se pueden encontrar en la miel o polen? sí, claro. Eh, Se ha encontrado glifosato en mieles, en polen, por ejemplo, y que el glifosato, bajo muchas de sus marcas, por ejemplo, es una de las marcas más comerciales y que se consigue hasta cualquier persona lo puede ir a comprar en un almacén veterinario o agrícola, es el Roundup. Y el Roundup se usa para fumigar alrededor de la casa el pasto, ¿sí? Alrededor de la carretera, al lado de la autopista. Los que hacen mantenimiento de la vía le ponen Roundup desde a todas las carreteras. Hay sitios donde fumigan todos los insectos para prevenir el Zika, para prevenir muchas otras cosas, el dengue. Y todas esas cosas están en el ambiente. Por eso es que
los productores de venenos y todas estas cosas proponen que los apicultores solo se ubiquen en zonas de reserva o reserva para polinizadores y que no estén cerca de los cultivos. Es posible que en un tiempo digan que los apicultores son una amenaza para los cultivos por las denuncias y todo eso. Pero sí, muchos países, por ejemplo en Sudamérica, que producen mucha miel, han tenido de vuelta toda su miel desde Europa o en lugares unas pérdidas inmensas porque han encontrado agroquímicos en las mieles. Entonces, bueno, pues debemos tener esos cuidados cuando instalemos las abejas, y si vemos a alguien cultivando cerca, hay unas maneras de avisarle a la persona que tenemos un apiario y pues que tenga los cuidados necesarios para que no mueran las abejas, o que nos avise cuando va a fumigar para hacer algunos manejos, y también la persona se pueda capacitar. En algunas asociaciones de apicultores buscan que el ICA y otras organizaciones capaciten a los agricultores en buenas prácticas de fumigación para que no mueran las abejitas o los polinizadores, la mariposa, los aves. Bueno, sí se contaminan. Juan Pablo, gracias. Yo tengo una pregunta ya para darle paso a Andrés. ¿Las abejitas son consideradas animalitos que por su salud se puede saber como controladores del ecosistema? Es decir, cuando uno ve una mariposita en un ecosistema, ¿se puede definir si el ecosistema está bien cuidado o no? ¿Con las abejitas pasa lo mismo? Sí, en cierta medida, porque y más si uno ve abejas sin apicultor, o sea, ve las abejas en el arbolito, ve unas abejas allá abajo de una piedra, ve los bombus, ve abejitas nativas, que hay muchas también en clima frío, solitarias hay, y uno ve de esas por ahí, uno sabe que ese lugar está libre de contaminantes, libres de venenos, ¿sí? Porque en las abejas se puede saber, son un indicador del ambiente porque se analiza el polen, se analizan las mieles y se sabe qué hay en el ambiente, ¿sí? En los análisis de polen salen muchísimas cosas y lo usan para medir la contaminación de las ciudades y en estudios muy profundos. Pero, sin embargo, si hay un apicultor detrás de un apiario, lo va a mantener como sea, aún a veces en condiciones muy adversas, lo va a mantener. Entonces, no sería como un indicador que hayan abejas de apicultor ahí, que el ambiente está bien alrededor, porque a veces no hay grillos, no hay mariposas, no hay aves, no hay nada, solo están las abejas que están mantenidas como, ¿cómo decirlo? Como industrialmente. Aunque si uno va a un apiario y usted observa todo lo que hay alrededor, usted se da cuenta la diversidad que hay, entonces son un buen indicador. Pues mientras que hayan apicultores, van a haber abejas, ¿no? Entonces, lo grave es todas las que desaparecen y que nadie se da cuenta. Muy bien. Preguntan si las redes electromagnéticas, las redes de celulares, las antenas afectan a las abejas. Hay investigaciones que se han hecho y en algunos sitios se presenta desorientación, en algunos no, entonces a veces no es concluyente. Hay hasta apicultores que les han dado permiso en muchos sitios de poner abejas en las propiedades donde hay antenas repetidoras de telefonía celular y esto, y no se afectan. Entonces, bueno, hay investigaciones que cursan todavía a este respecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. No le quito tiempo a Andrés, que ya se nos fueron 10 minutos. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por la magistral presentación. No, por mí hubiese seguido de largo. Creo que el tema de patología es fundamental, sobre todo conocer también, digamos, nuevos fenómenos que se están presentando en torno a la crisis que están viviendo las abejas, y no solamente lo que tiene que ver con las enfermedades tradicionales o que están reportadas en la literatura, sino todo lo que tiene que ver en torno a, por ejemplo, la contaminación electromagnética, lo que los científicos denominan el síndrome del colapso de las colonias, o incluso
el problema de los pesticidas como los neonicotinoides que tanto están afectando. Bueno, vamos con la segunda charla. Es sobre polinización, un poco como para que hagamos claridad frente a cómo los apicultores pueden empezar como a hacer prospección con respecto a un potencial que existe en Colombia en un negocio agroindustrial, y es el de la polinización entomófila. Pero que nos damos cuenta que se puede tomar a la ligera, y es algo mucho más técnico y mucho más complejo de lo que solemos pensar, que es importante estudiar mucho, documentarse mucho. No se trata simplemente de que simplemente aquel cultivo que yo vea que produce flores, pues tiene potencial para trabajar sistemas de polinización o servicios de polinización, sino que tiene mucho que ver mucho más allá. Es documentarse muy bien sobre si ese cultivo o esa especie de planta realmente requiere los servicios y cuál sería él o los polinizadores, digamos, ideales para trabajar en ese cultivo. ¿Me confirman, por favor, si ya se ve la presentación, Leonardo? Sí, Andrés, ya se ve. Ok, vale. Vamos a calentar garganta un poco, que soy otra vez como malo. Toca tomar propóleo, Juan Pablo. Listo, bueno. En una de las charlas anteriores, creo que fue la de botánica, tanto Juan Pablo como yo les presentábamos unas ilustraciones de una flor hermafrodita, donde les mostrábamos básicamente en qué consiste el proceso de polinización. No voy a entrar nuevamente en ese detalle para que nos rinda más el tiempo en esta segunda presentación, pero básicamente el concepto de definición de polinización es muy sencillo, y es el transporte del polen desde la antera de la flor hasta el estigma de la flor. Quiere decir, es que una situación o unas condiciones en las que se permite que la célula masculina, la célula sexual masculina, que es el polen, pueda llegar hasta los estigmas de la flor. Ahí ese polen, ese granito de polen emite un tubo polínico, y ese tubo polínico llega hasta los óvulos y se produce la fecundación. Pues digamos que en teoría y pues en la práctica, los que trabajan en apicultura también lo han podido notar cuando instalan apiarios en alguna zona donde hay cultivos, cómo empiezan a verse, digamos, un mejor cuajamiento de frutos, un mayor número de flores, se fecundan, sus óvulos se fertilizan, y pues hay mayor número de frutos, es mayor el tamaño de los frutos, el peso de los frutos y la formación, la conformación del fruto es mucho mejor. Es un fruto más pesado y más compacto, porque en la medida que más óvulos se fertilizan, pues menos espacios vacíos tiene un fruto, y lógicamente mayor formación de pulpa. Podemos encontrar que puede haber autopolinización y puede haber polinización cruzada. Muchas plantas tienen la posibilidad de autopolinizarse, o sea, hay una autocompatibilidad polínica. Por ejemplo, en el caso del tomate, por poner un ejemplo muy común, la flor de tomate puede polinizarse con el polen de esa misma flor. Los estigmas, llega el polen, hay fecundación sin ningún problema, pero la gran mayoría de las especies evolutivamente, digamos que han desarrollado un alto porcentaje de autoincompatibilidad para garantizar que haya polinización cruzada, xenogamia, porque esto lo que permite es mayor variabilidad genética. Por ejemplo, si yo lo que quiero es producir semillas, a mí me conviene que dentro de esa plantación esas semillas se produzcan a partir de polen que llega de una flor a otra, porque al haber mayor variabilidad genética, pues esas semillas van a tener esa variabilidad genética que les permite ser
ser más rústicas, competir mejor, ocupar nuevas posiciones ecológicas y así. Y en ese sentido, o sea, la polinización cruzada me permite tener material genético de mejor calidad. Y también podemos encontrar que no solo los insectos o las abejas son los causantes de la polinización. Y tal vez la principal que encontramos en el medio es la polinización anemófila, que es la que es ocasionada por el viento, que lleva los granos de polen de unos sitios a otros y ese polen circula, se mueve y puede llegar a otras flores. Luego eso también nos ayuda mucho para que haya polinización cruzada. No obstante, hay muchas especies de plantas también cuyo polen es muy pesado o son pólenes pegajosos que dificulta que el viento pueda llevarlo de una flor a otra. Y digamos que son las especies por excelencia en las que tiene que haber otro tipo de agente que haga ese trabajo de polinización. Y como podemos encontrar los insectos y entre ellos el grupo de las abejas, que es tal vez el más importante y el polinizador por excelencia, pero también podemos encontrar polinizadores dentro del grupo de los insectos como las mariposas. Los escarabajos son muy buenos polinizadores, de hecho hay familias enteras de plantas como el caso de las anonáceas o muchas especies de palmas que tienen inflorescencias unisexuales, o sea, que tienen aparte las flores masculinas y las flores femeninas que dependen de la polinización por escarabajos y más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Pero también podemos encontrar otro tipo de animales, como las aves, muchas aves que consumen néctar, que por ejemplo el caso de los colibríes, son unos muy buenos polinizadores y casi que han coevolucionado muchas especies de polinizadores con unos grupos particulares de plantas y de hecho por eso la forma del pico de los colibríes difiere mucho entre una y otra especie, porque la forma del pico coevolucionó con la estructura de la flor, con la forma de la flor, donde hay nectarios profundos, lógicamente hay picos más largos, donde la flor cambia sus dimensiones y, por ejemplo, genera algunas curvas, pues lógicamente estos picos también evolutivamente o han evolucionado con esa forma de la flor. Por eso encontramos colibríes que tienen picos totalmente rectos, pero encontramos algunos que tienen picos curvos. Unos grandes polinizadores también son los murciélagos, que se denomina como polinización quiropterófila, haciendo referencia a ese grupo taxonómico. El caso, por ejemplo, de las cactáceas, todo lo que son los cactus, en buena medida dependen de los murciélagos porque las flores abren en las noches o después del atardecer en algunas especies. Por ejemplo, en la pitaya, que tanto la conocemos en los mercados, en buena medida la polinización es ocasionada por los murciélagos, no solamente porque las flores en algunas especies y variedades abran en la noche, sino porque la forma de la flor, o sea, la distancia de las anteras, entre las anteras y los estigmas, es tan grande que necesita de un individuo, de un agente de mayor tamaño como un murciélago para que se produzca la polinización. Podría llegar una abeja a una flor de pitaya, colectar el polen, por ejemplo, de las anteras, pero al salir no hacer contacto con los estigmas y pues no habría polinización. También tenemos algunos mamíferos, sobre todo marsupiales, como las marmosas, las musarañas, que suelen llegar a las flores también a buscar néctar y a buscar polen y se produce la polinización. El agua también puede ser, digamos, un agente polinizador. En la charla de botánica, en la de taxonomía, también hablábamos un poco sobre las estructuras que tienen las abejas para garantizar la polinización. Por ejemplo, Mikener, un gran investigador en entomología, describe muy bien esas estructuras. Abejas que tienen, por ejemplo, muchas vellosidades en todo su cuerpo,
abejas que tienen pelos plumosos como los que encontramos a la izquierda de la imagen, perdón, sí, a la izquierda de la imagen, los pelos plumosos, todas las vellosidades, y encontramos incluso algunas estructuras a nivel de patas, principalmente denominadas escopas, que son como unas escobas con muchos pelos que se encargan de capturar ese polen, de que ese polen o quede adherido o las abejas, para poderlo transportar a la colmena, a los nidos, adhieran el polen ahí. En la fotografía de la derecha encontramos un género muy diverso y abundante, que es el género Centris, y es tal vez un muy buen exponente de lo que es un cuerpo con muchas vellosidades, y adicionalmente en sus patas, aquí vemos por ejemplo el tercer par de patas, que en ausencia de corbículas, como las abejas corbiculadas, que es la canastica que tienen en el tercer par de patas, como nuestra abeja melífera, tienen esas copas que en un momento en que ellas van a visitar las flores, el polen queda completamente adherido a las escopas. Esas escopas también pueden ser ventrales, como la imagen que vemos a la izquierda. Esto sería un abdomen. Aquí vemos los segmentos o los anillos del abdomen, y debajo tiene esas estructuras, esos pelos que parecen unas escobas adheridas al vientre. Vemos la fotografía de la derecha y vemos una foto típica de la familia de abejas que tienen escopas ventrales, que son los megaquílidos. Es muy importante los megaquílidos, son muy importantes porque en la industria norteamericana de la polinización y en Chile particularmente es muy utilizada. Hacen unas casetas en las que ellas anidan, y puede un cultivo tener 2.000, 3.000, 4.000 individuos de megaquile trabajando, qué sé yo, 100 o 200 hectáreas de alfalfa, y es muy buena polinizador, por ejemplo, para este tipo de forrajes. Y en la fotografía vemos que la parte ventral tiene las escopas aquí de color rojizo. Entonces, todos los megaquílidos tienen escopas ventrales. Y vamos puntualmente a lo que nos compete, que son las abejas corbiculadas, en las que se encuentra Apis mellifera. Tenemos en la imagen de la izquierda diferentes tipos de corbículas de toda la familia Apidae. Recuerden que hasta hace unos 15 años la familia Apidae agrupaba solamente las abejas corbiculadas, pero hubo un cambio en la taxonomía, en la clasificación, y ahora nos incluyeron también ahí 2 o 3 grupos de abejas que no son corbiculadas, pero que hacen parte fueron adoptadas dentro de la familia. Y la fotografía de la derecha, ya vemos una pata, una tercera pata, vemos la tibia, que es donde se encuentra la corbícula, y la corbícula, como les habíamos explicado en el taller anterior, básicamente es una estructura cóncava y tiene unas vellosidades también más gruesas, que lo que hacen es protegerla como si fuera una canasta. Ahí ven ustedes el nombre en inglés, el pollen basket, que la corbícula básicamente es eso, es una canasta para transportar el polen. Esta es una imagen en un microscopio, estereoscopio, de una abeja corbiculada, una frisiomelita, y vemos en la imagen de la derecha claramente cómo es la corbícula. Aquí está la forma de la corbícula, es cóncava, y la abejita lo que ha ido es colectando el polen y apelmazándolo en su corbícula para llevarlo a la colonia. ¿Cuáles son en sí los efectos de la polinización? Bueno, ya los mencionamos un poquito anteriormente. Básicamente es que los granos de polen o esas células masculinas lleguen hasta el órgano femenino de la flor y se fecunden los óvulos. Y volvemos a lo mismo. A mayor número de óvulos fecundados, mayor tamaño de fruto, mayor peso de fruto, menos espacios vacíos, y es un fruto más compacto y más pesado, sencillamente. En este ejemplo de las fotografías es en fresa. Vemos lo que sucede, por ejemplo, en una plantación, la fotografía de la izquierda, cómo sería una plantación donde definitivamente yo no tengo polinización, pues lógicamente voy a tener frutos mal formados. Hay que tener en cuenta que dentro de los insectos dijimos que los principales son las abejas, pero que también hay escarabajos, pero en el caso aquí de la zona de Tominé,
lo que yo he podido notar, y la semana pasada que estuve en Huasca en un cultivo de fresa de una de las emprendedoras que acompañamos, no encontré, y duré por lo menos unos 15 minutos recorriendo el cultivo y no encontré una sola abeja en las flores, y no se había realizado, al parecer, aplicación de pesticidas porque no había olor a pesticida en el cultivo, y lo que pude notar fue unas cuantas mosquitas, unos dípteros visitando las flores y lógicamente polinizando. Ellas llegan a buscar néctar y polinizan. De hecho, hay algunas muy parecidas a las abejas, pero son mosquitas realmente. Entonces, en la medida que la población natural de polinizadores en el entorno donde yo tengo mi cultivo se reduce, empieza a haber aborto de flores porque no hubo fertilización o fecundación, empieza a haber frutos pequeños, frutos mal formados. Cuando yo tengo mi cultivo en una zona, mi plantación cercana a una zona donde tengo polinizadores de forma silvestre abundantes, incluso abeja melífera, que sean abejas de un vecino en colmenas modernas, racionales, o que sean abejas que están anidando en nidos naturales, pues lógicamente la formación y en los frutos es mucho mejor definitivamente. Esto lo que nos empieza a dar luces ya es sobre que lo primero que yo tengo que definir, si como apicultor quiero empezar a meterme en el negocio de la polinización, lo primero que debo tener claro es que no todas las plantaciones requieren servicios de polinización. O sea, no en todas las plantaciones hay que implementar servicios de polinización artificial, llevar colmenas y empezar a prestar esos servicios, porque puedo estar frente a un cultivo, frente a una plantación que tiene muy buenos polinizadores nativos, más que suficiente. ¿Y eso cómo lo hago yo? A través de un diagnóstico preliminar. Tengo que entrar a terreno, y por eso es importante la taxonomía, por eso es importante la biología, porque yo tengo que saber si el insecto que veo en las flores verdaderamente está realizando un trabajo de polinización o simplemente es un visitante que llega a consumir polen, se va para su colmena, para su colonia, o simplemente llega a robarse el néctar, el polen, pero no está realizando una polinización. Ese es el punto de partida para un apicultor que quiera empezar a pensar en servicios de polinización. Ahora, los apicultores se enfrentan en el caso particular de Colombia a un reto inmenso, y es el tema de la cultura del agricultor colombiano. Y es que el agricultor colombiano le tomó varias décadas, por ejemplo, comprender que hay otros métodos u otras alternativas para controlar plagas, y hasta ahora están empezando a abrir un poco esa visión, por ejemplo, de adquirir y de liberar controladores biológicos, parasitoides en su cultivo, y ya, por ejemplo, los representantes comerciales de empresas, voy a poner un ejemplo y hacer la cuña, como la Koppert en Colombia, que es una empresa holandesa, ya vende todos estos organismos para liberar en los cultivos, y buena parte o algunos de los productores, por ejemplo, de tomate bajo invernadero, los que siembran calabacín bajo invernadero, los que siembran pimentones de colores bajo invernadero, ya adquieren estos productos de la Koppert. Pero frente a la polinización todavía falta mucho. Todavía uno le habla a los agricultores sobre las necesidades de polinización y ellos no creen, o incluso muchos de ellos se burlan. Digamos que los agricultores han empezado más a tocar el tema de la polinización, más por el boom que hoy hay sobre la conservación de las abejas y sobre todos los riesgos que están sufriendo, más no porque hubiese sido un ejercicio comercial fuerte por parte de las compañías que producen estos organismos benéficos para los cultivos, para convencer a los agricultores de la necesidad de utilizar las abejas. Yo he sido testigo, por ejemplo, en diferentes zonas, en la costa Caribe, donde siembran grandes plantaciones de melón, de sandía, principalmente, ver a los apicultores tratando de convencer a estos agricultores de instalar abejas en esas plantaciones, y del beneficio que representaría en términos de aumento de cosecha, y qué difícil la han tenido para tratar de convencerlos a ellos. No ha sido nada fácil. En el Valle del Cauca sucede exactamente lo mismo. Los
agricultores del distrito de riego RUT, lo que es Roldanillo, La Unión, los apicultores de la zona han tratado de convencerlos de implementar servicios de polinización, pero tampoco ha sido fácil. De hecho, en muchas oportunidades, el agricultor dice, listo, traiga las abejas, pero ¿cuánto me va a pagar por la cosecha que ellos van a recoger en el cultivo? O sea, es tanta la digamos, ignorancia, en el buen sentido de la palabra, tanta la ignorancia frente a la polinización, que muchos agricultores creen que el apicultor que lleva sus colmenas a esas plantaciones va a obtener unas cosechas significativas de miel y polen, y que antes debería el apicultor pagarle al agricultor por llevarse esos productos. Luego, hasta ese punto es el desconocimiento frente a estos temas de la biología de la polinización. ¿Por qué la agricultura en Norteamérica, en Europa e incluso en algunos países latinoamericanos sí ha incorporado servicios de polinización? Principalmente porque se ha realizado un trabajo de investigación muy profundo. En Colombia se han hecho pinitos y tenemos investigadores de la Universidad Nacional, de la Universidad Militar Nueva Granada, últimamente de la Universidad de La Salle, de la Tadeo Lozano, algo con la Javeriana, que llevan por lo menos unos 20 años haciendo trabajos de investigación en polinización, pero yo me atrevería a decir que a pesar de la buena calidad técnica de estas investigaciones, han sido esfuerzos muy tímidos. ¿A qué me refiero? Porque han sido trabajos demasiado academicistas, más de demostrarle a otros grupos de investigadores o ampliar el conocimiento sobre la biología de la polinización en determinadas especies y principalmente silvestres, pero todo se ha hecho como a espaldas, no intencionalmente, pero ha estado a espaldas de los agricultores. O sea, son verdaderamente los agricultores los interesados en estas tecnologías, en estos nuevos conocimientos. Puede haber mucha investigación en polinización, pero si los agricultores no la conocen, no está a la mano de ellos, va a ser muy difícil. De hecho, la mayoría de las publicaciones y de ponencias que se hacen en polinización se hacen, por ejemplo, es en Congreso Colombiano de Botánica, Congreso Colombiano de Zoología, pero no lo ve tanto uno en congresos que tienen que ver con producción agrícola o por ejemplo, el Congreso Colombiano de Zoología, de Entomología, que se hace todos los años, el de la Sociedad Colombiana de Entomología. No son muchos los trabajos de polinización que se llevan. En Europa, en Norteamérica, hace por lo menos 30, 40 años, se dieron cuenta que si bien la Apis mellifera es el polinizador por excelencia dentro de todo el grupo de las abejas, también presenta unas condiciones no tan deseables, como por ejemplo su amplio rango de vuelo, que le permite estar enviando exploradoras, y esto lo vimos en la sesión pasada, estar enviando exploradoras a otras zonas a ver si encuentran fuentes de alimento más atractivas para ellas. Y en el momento que esas exploradoras la encuentran, fácilmente toda la colonia que está en forrajeo se desplaza hasta ese sitio y me abandona el cultivo. Luego, el amplio rango de vuelo y ese sofisticado sistema de comunicación afecta seriamente el que en algunos cultivos la abeja melífera sea ese polinizador ideal que todos queremos. Digamos que para la gran mayoría lo es. Otra desventaja que se describe Por favor, hay un micrófono abierto. Gracias. Sí, es que tengo algo que acotar al respecto. Sí, señor, cuéntenos. Bueno, muy buenos días. Se hablaba de toda la parte de agroquímicos de la cultura que no tenemos nosotros los colombianos en la parte agropecuaria, llamémosla, en lo que tiene que ver con el agro, en los cultivos, y lo que tiene que ver en la parte pecuaria también con los animales. Es ahí donde nos falta inclusión de ser generadores de vida. ¿A qué me refiero con eso? De que utilicemos productos orgánicos que ya están saliendo. Y hay muchas personas, en caso mío, lo hablo por propia experiencia, en mi finca yo estoy utilizando solo productos orgánicos. Anteriormente utilizaba que para el chinche, el Lorban, utilizaba muchos productos, no, ahora todo es orgánico.
Y yo sé que nosotros podemos incluir en toda esa parte e influenciar para que los mismos agricultores y los mismos ganaderos utilicemos productos orgánicos que beneficien tanto a nuestros grandes emporios ganaderos y grandes emporios de la agricultura y lógicamente a los animalitos, a las abejas, a lo que estamos nosotros en este momento con el objetivo creado. Entonces, eso es muy bueno e importante porque nosotros también debemos de contribuir en eso y diciéndole a las personas, cambiar esa cultura, porque todo el mundo es comprando químicos y lo decían ahí a Monsanto, comprando químicos de toda clase para matar plagas, para inyectar papa, para inyectar, bueno, lo que yo conozco por la parte de la agronomía. Entonces, ahí es donde entramos nosotros y podemos también indicarles la parte y la cultura que debemos de hoy en adelante aplicar con lo orgánico, que nos beneficia a todos, inclusive a la misma humanidad. Esa era mi pequeña contribución. Excelente, muchísimas gracias. Sí, el trabajo es como por varios frentes, porque no es solamente, digamos, con un enfoque comercial frente a cómo convenzo a un agricultor de que adquiera los servicios de polinización que yo le quiero ofrecer, sino, como nos comentaba también el compañero, ese trabajo de sensibilización frente a evitar el uso de insumos que definitivamente tienen un impacto negativo, y no solamente sobre polinizadores, sobre depredadores, sobre parasitoides, sobre todo lo que son controladores biológicos. Muchísimas gracias. Vale, entonces el trabajo es muy grande. Ahora, hay zonas a las que uno puede llegar y por lo menos yo lo he percibido así y no hay tanta aplicación de pesticidas, pero son zonas agrícolas con vocación agrícola, pero la población de abejas se reduce considerablemente, es por la destrucción del hábitat. O sea, las abejas, digamos que en términos de su éxito biológico, la reproducción depende en buena medida de que el medio donde ellas se encuentran tenga oferta de alimento suficiente durante todo el año, pero que tenga también sitios seguros para anidar, para nidificar. Y ahí es donde también estamos fallando. Cuando nosotros en una zona, así no apliquemos muchos pesticidas, definitivamente destruimos todos los sitios donde ellas podrían anidar, las poblaciones automáticamente se bajan. La zona aquí tiene un potencial grande para hacer investigación en polinización tremendo. Lo que les comento, la semana pasada estuve en unos cultivos de fresa ahí en Huasca y wow, creo que se puede hacer un trabajo de investigación en polinización, lo mismo en arándano, lo mismo en uchuva, bueno, todo lo que son cultivos de alta montaña. Necesidades de polinización. Digamos que la carta de cultivos que requieren servicios de polinización o que requieren polinización es muy amplia. Para el caso de Colombia, que es un país tan agrícola, es grandísima. Y aquí tengo algunas de las familias. Ayer, terminando la presentación, hice como este listado para que lo tengamos claro. Y no nos casemos solamente con que 2 o 3 cultivos en Colombia requieren la polinización. A mí particularmente me sucedió, duré por lo menos 4 años trabajando con el tema de polinización en tomate y pensé que definitivamente en lo único que yo me podría desempeñar como investigador en el tema de abejas era en polinización de tomate, y a pesar de que encontré resultados muy buenos, todavía no pude pasar a una etapa comercial porque qué difícil es convencer a un productor de tomate bajo invernadero de que implemente un sistema de polinización, y qué difícil es que pague por un servicio de polinización. O sea, prácticamente quieren es que la persona o el profesional que le presta el servicio termine pagándoles a ellos. Pero miren lo que vemos en la familia de las rosáceas, que requieren sistemas de polinización: mora, fresa, frambuesa, manzana, pera, durazno, melocotón, ciruela. Todos esos requieren servicios de polinización, y en Europa y en Norteamérica todas las plantaciones de rosáceas tienen colmenas de Apis mellifera trabajando estos cultivos. Bueno, también en Chile, en Argentina es muy importante. La sabana de Bogotá es importante en cultivos de rosáceas. Esa alianza entre agricultores y apicultores para polinizar estos cultivos debería ser mucho más fuerte de lo que es hoy. Cucurbitáceas, también hablábamos en la sesión pasada,
sandía, melón, pepino, calabaza, uyama, calabacín. Recuerden que las cucurbitáceas tienen flores unisexuales, quiere decir que por obligación un insecto debe llevar el polen de una flor macho a una flor hembra para que se produzca esa fecundación. Solanáceas requieren polinización, el tomate, el ají, el pimentón, el lulo, la uchuva, la berenjena morada. Las necesidades de polinización hoy en tomate en el país son inmensas. Yo me pongo a pensar que tan solo tratar si uno llegara a desarrollar un polinizador efectivo para tomate en Colombia, el trabajo que tendría solamente en un municipio de Colombia que es Sutamarchán, Bogotá, Boyacá, con eso yo creo que no daría abasto atendiendo las necesidades de polinización. En el caso de las rutáceas, naranja, mandarina, todo lo que son lo que llamamos como cítricos, mandarina, limón, lima, lógicamente aquí hay algunas excepciones porque ya hay algunas variedades, por ejemplo, esas mandarinas o naranjas de exportación, que se busca es que no produzcan semilla, pero que sin necesidad o sin el proceso de polinización son capaces de producir frutos de buen tamaño. Para esos productores la semilla ya se convierte en un problema y han desarrollado tecnologías, por ejemplo en España las usan mucho, en la Florida, donde forran las plantaciones de naranja para que no lleguen las abejas a polinizar y esos frutos salgan sin semillas. Anacardiáceas requieren polinización, el mango, la ciruela de hueso, ojo que es diferente a la ciruela rosácea, que es la que tenemos acá en la sabana de Bogotá. La ciruela de hueso es esa alargadita, que es de la familia del mango, del marañón. El marañón también requiere polinización. Esa ciruela de hueso, por ejemplo, que es originaria de América, también se ha llevado a la zona del Mediterráneo en Europa y allá ya hay plantaciones de ciruela de huesito, la llaman en esa zona. Incluso ya en el caso de las anonáceas, ya hay plantaciones de anón y de chirimoya en la zona del Mediterráneo en Europa. Lograron adaptar algunas variedades a estos climas y a estas zonas latitudinales. Las pasifloráceas requieren también polinización, maracuyá, gulupa, granadilla, curuba. Ojo con el tema de documentarse muy bien frente a que mi amigo tiene o el conocido tiene un cultivo de granadilla, un cultivo de maracuyá, ya le llevo las 10 colmenas para allá. No, en el caso de las pasifloráceas son otro tipo de polinizadores por la misma biología floral que tienen las pasifloráceas, por la estructura de la flor, se trabajan es otro tipo de polinizadores como abejorros solitarios de gran tamaño. Ericáceas como el arándano, la abeja melífera poliniza bien el arándano, pero en el caso de Norteamérica prefieren utilizar, son los abejorros bombus. Actinidiáceas como el kiwi requiere polinización. En la clase pasada vimos que las flores del kiwi, en teoría parecieran flores hermafroditas, realmente son flores hermafroditas, pero con alguno de los dos sexos atrofiados. O sea, encontramos flores machos y flores hembras. Eso hace que obligatoriamente necesitemos la polinización. Lauraceas, aguacate. Hace unos 5 años ya, digamos, apicultores muy estudiosos empezaron a meterse en el tema de la polinización y ya hoy prestan servicios de polinización en el caso de aguacate a lo largo del país, sobre todo en aguacate Hass, y ya cobran por estos servicios. En los últimos años ya empezamos a ver como los primeros apicultores que prestan esos servicios y cobran, y también nos damos cuenta que en el caso de cultivadores como el que se mete en un cultivo de arándano o se mete en un cultivo de aguacate Hass, son cultivadores ya con otra mentalidad, son más estudiosos, son más inquietos, son más abiertos. Por ejemplo, así un apicultor llega a su predio y le dice, vamos a hacer un ensayo a ver cómo se da el incremento de producción en frutos y permítame instalar las abejas, permítame implementar ese protocolo de investigación y al final vemos. Y si al final usted ve que se incrementa la producción y yo logro demostrárselo a través de esa investigación, pues hacemos un contrato, hacemos un negocio. Las mirtáceas como la guayaba y la feijoa requieren polinización y Apis mellifera trabaja bien acá. Caricáceas como la papaya,
tema de la polinización de papaya también es un poco más complejo. Anonáceas como la guanábana, el anón, la chirimoya, pero que son polinizadas exclusivamente por unos escarabajos muy pequeñitos. Ya hay un investigador aquí en Colombia que trabaja con la Universidad de la Florida en Estados Unidos y ha hecho unos trabajos muy interesantes en polinización de anonáceas, donde elabora unas trampas en las que sirven como de caza de estos escarabajos y aumenta las poblaciones naturales de estos escarabajos y lógicamente aumenta la polinización. Hubo cultivadores, yo recuerdo hace tal vez unos 25 años en Colombia hubo unos polinizadores, unos cultivadores de guanábana muy grandes que exportaban prácticamente toda la producción de guanábana a Europa y que de un momento a otro empezaron a tener problemas serios con la producción, se cayó la producción y quebraron. Y hoy, hasta hace unos años, se empezó a hablar que el problema era principalmente de polinización, pero en ese momento no se tenía el conocimiento suficiente de cómo aumentar las poblaciones de estos escarabajos y sencillamente esas plantaciones se acabaron. Arecáceas como la palma africana, que requiere polinización. La palma africana, tal vez a nivel nacional, es el cultivo que más paga por polinización y es una polinización artificial. Desarrollaron unos dispositivos muy sencillos, muy parecidos a los que utilizan en el Mediterráneo con la chirimoya, donde colectan el polen. Ese polen lo mezclan con un talco, con silicato de magnesio, y después con una especie de atomizador lo aplican en la flor nuevamente y se produce la polinización. La gran mayoría de las plantaciones que tenemos hoy de palma africana en Colombia ya tienen unos operarios que son auxiliares de polinización o polinizadores que van por toda la plantación haciendo este trabajo. En la presentación tengo un video que grabé en San Alberto, Cesar, de una práctica que hicimos con palmas del Cesar en polinización. Y también tenemos el caso de las malváceas, y puse particularmente el caso del cacao, que no es polinizado por abejas, sino es polinizado por un díptero, por una mosquita, pero que también ya se desarrolló una técnica en la que los mismos cultivadores pueden hacer una polinización manual. Aspectos a tener en cuenta a la hora de polinizar. Primero, yo diría que algo muy, muy importante es el conocimiento sobre la biología floral del cultivo que yo pretendo polinizar. Debo tener total claridad en eso. Debo saber cómo es el sexo de esa planta y de sus flores, si son flores hermafroditas, si son flores unisexuales. Tengo que tener muy claro, debo tener muy claro la autocompatibilidad polínica, si definitivamente ese cultivo se puede polinizar con polen de la misma flor que lo produce o definitivamente requiero que llegue polen de otras flores. Debo conocer el momento en el que los órganos sexuales maduran, tanto masculino como femenino, que en muchas especies maduran en diferente momento. Entonces ahí yo empiezo a correr riesgos. Por ejemplo, digamos que el órgano masculino madure a las 6 de la mañana y el órgano femenino madure, el masculino madure a las 6 de la mañana y el femenino a las 10 de la mañana. Y tengo un insecto que simplemente colecta polen, pero no colecta néctar. Quiere decir que ese insecto no va a regresar después a colectar el néctar del órgano femenino, luego no va a haber polinización. Todos esos detalles yo los debo tener en cuenta. Horario de apertura de la flor, por ejemplo, en la maracuyá, yo sé que tengo apertura de flor entre 11 de la mañana y 1 de la tarde, pero los órganos sexuales están activos en diferente momento. Cuando yo veo que la flor abre sobre las 11 de la mañana, las anteras están abajo y ahí es donde llegan las abejas melíferas, se roban el polen y se lo llevan. Cuando llega un abejorro grande como un psilocopa o un epicaris a polinizar, ya no hay polen suficiente para producir esa polinización. Y después de las 12 del mediodía, la estructura masculina, el androceo, baja a la misma altura, al mismo nivel donde estaban las anteras, y ahí ya está listo para la polinización. Por eso es que solamente abejorros de muy buen tamaño producen esa polinización. Horario de apertura de flor, porcentaje de aborto de flores y frutos.
yo llego a un cultivo, todos los cultivos tienen un porcentaje de aborto en flores o de pérdida de flores. Esto porque la planta, digamos, dentro de su proceso evolutivo, sabe que todas las flores que se hayan fertilizado, se hayan polinizado, no se van a transformar en fruto porque la planta no tendría nutrientes suficientes, no tendría la capacidad suficiente para que todas las flores polinizadas se transformaran en frutos. Entonces la planta sabe qué tanto porcentaje de esas flores se tienen que eliminar, o de hecho, muchos agricultores que trabajan de la mano con polinizadores o personas que prestan el servicio de polinización van en un cultivo y hacen un corte de algunas flores, porque saben que una planta es capaz de mantenerme frutos o producirme frutos de buen tamaño, de buen peso, pero solamente tantos frutos por planta. Esos detalles también los debo conocer. Hay ocasiones en que yo introduzco colmenas en un cultivo y las flores empiezan a caer y automáticamente el cultivador me dice a mí, uy, sus abejas me tumbaron las flores. Ojo con esos detalles. Las abejas no le están tumbando las flores. Volvemos a lo mismo. La planta de forma evolutiva sabe o tiene, digamos, programado genéticamente de cuántas flores que se fertilizan, ella puede realmente generar unos frutos y unos frutos de muy buena calidad. Seguidamente debo hacer el diagnóstico de polinizadores, llegar al cultivo en diferentes momentos, en diferente hora. Si es un día nublado, lógicamente la actividad de los polinizadores va a ser mínima. Yo tengo que regresar en el momento que tenga un día soleado. Tengo que tomar nota de todos los polinizadores que encuentro en el cultivo, porque yo podría en ese diagnóstico encontrar, digamos que la salud de ese ecosistema en términos de diversidad y de cantidad de polinizadores es tan interesante que ese cultivo no requeriría polinización. Y tengo que ser honesto en ese sentido con el agricultor y decirle, no, mire, usted aquí en su zona tiene unas abejas nativas del género Partamona que le están inundando el cultivo. Si yo le traigo a usted Apis mellifera, voy a poner a competir sus abejas nativas silvestres de su predio, las voy a poner a competir con mis abejas y no tendría ningún sentido. Y de hecho en la práctica los agricultores tienen muy claro, de acuerdo a la variedad que utilizan de planta, de su cultivo, de acuerdo a cómo se les comporta el clima en ese año o en ese periodo que dure el cultivo, de acuerdo a la fertilización que le aplique, él tiene muy claro el rango de producción, él sabe cuántos kilos o toneladas va a producir por hectárea, eso no se lo tengo que enseñar yo. Y al final de esa producción, si él no obtuvo los incrementos que él ya tenía en su cabeza, él me lo va a decir a mí. Y él me va a decir, mire, yo sabía que en mi cultivo tenía que producir 40 hectáreas de melón y resulta que me produjo 38 y usted me trajo colmenas y el clima se portó muy bien, yo tuve suficiente agua, fertilicé bien. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sus abejas no sirvieron. Claro, porque la zona también podría saturarse de polinizadores. Vuelvo e insisto, hay zonas donde uno puede llegar y puede encontrar tanta diversidad de polinizadores que yo no tengo cabida ahí como proveedor de servicios de polinización. Seguiría con la selección de los polinizadores. Si yo definitivamente encuentre polinizadores silvestres en trabajo de pecoreo en el cultivo, pero que no es suficiente, yo tendría que escoger el polinizador. Si yo soy un apicultor que trabaja solamente con abeja melífera, pues debo tener claro si mi abeja realmente poliniza ese cultivo y si visita los dos órganos sexuales y si está haciendo un trabajo adecuado para llevar el polen de la parte masculina hasta la parte femenina. Debo definir el número de colonias. Nosotros podemos descargar manuales de polinización españoles, que son muy buenos. Incluso hay un manual mexicano muy bonito de polinización con abeja melífera. Podemos descargar manuales chilenos. Los chilenos en temas de polinización están volando hace muchísimo tiempo. Y puedo encontrar, por ejemplo, referencias que me dicen a mí, en un cultivo de melocotonero, utilice 7 colmenas por hectárea y yo lo tomo al pie de la letra, pero resulta que en el contexto colombiano y con la diversidad
de ambientes, pisos térmicos, ecosistemas que tenemos en Colombia, no necesariamente esas referencias del modelo chileno o del modelo español nos servirían para el caso de Colombia. Eso yo lo voy aprendiendo con el tiempo. Yo, si la literatura me dice que tengo que instalar 6 colmenas por hectárea para cultivo de melón, primero, colmena ¿de qué tipo? Colmena de 2 cámaras, de 3 cámaras, o serán simples núcleos de 4 o 5 panales, o será suficiente con esas 6 colmenas, o mejor introduzco 10. Pues ese trabajo del prestador de servicios de polinizadores, los primeros años va a ser aprender todo eso. Si yo voy a un cultivo de melón en Roldanillo Valle e inicialmente introduzco 4 colmenas y tengo un incremento del 30% en polinización, y después lo duplico y subo, o lo triplico, subo e introduzco 10 y 12 colmenas, y el incremento sigue siendo el mismo, ¿qué me está diciendo a mí el cultivo? Me está diciendo que por hectárea es suficiente con el primer ejercicio que hice, que no siga subiendo el número de colonias o de colmenas porque satura automáticamente el cultivo. O sea, en Colombia este tema todavía es inédito, como para que nosotros al pie de la letra tomemos las referencias españolas, las referencias gringas, las referencias chilenas, las referencias en Argentina. No, esas referencias me sirven, pero en mis 2, 3 primeras cosechas, o sea, de melón, de pepino, de fresa, de arándano, yo tengo que subir y bajar esa densidad, o sea, ese número de colmenas por hectárea, y esos resultados en polinización son los que me están diciendo, sí señor, en fresa en la sabana de Bogotá es suficiente con 3 colmenas, qué sé yo. Eso me lo determina esos estudios previos que yo hago, porque para mí también introducir por hectárea de fresa 3, 4 colmenas adicionales, que lo que están haciendo es saturando la zona, para mí es un costo adicional. Si de esas 3 o 4 colmenas, 12 me mueren en una aplicación de un insecticida, esa pérdida es mía como prestador de servicios. Entonces volvemos a lo mismo. Las referencias son buenas, pero lo ideal es que yo tome nota cada vez que presto un servicio para poder definir yo cuáles son las verdaderas densidades de colonias por hectárea de acuerdo a la zona donde yo me encuentro y al cultivo. También es importante verificar con el agricultor cómo está manejando la nutrición de su cultivo, puesto también está ya muy bien documentado la incidencia de la fertilización con la formación de la flor, con la formación de los órganos sexuales de la flor, el gineceo, el androceo, y con el desarrollo del tubo polínico, que es el que, digamos, puntualmente produce la fertilización de los óvulos. Si yo llevo un cultivo de fresa que yo, digamos, en su estructura lo veo muy bonito, pero me doy cuenta que este señor simplemente dice, no, pues yo apliqué ahí un triple 15. ¿Pero por qué aplicó triple 15? Muéstreme su análisis de suelo. No, no tengo análisis de suelo. Tengan mucho cuidado porque el productor que no maneja la nutrición de su cultivo en función de las necesidades nutricionales de ese cultivo y de lo que ya tiene su suelo, que es como se hace una formulación de fertilizantes técnicamente, ahí empiezo a tener problema. Ojo, porque lo ideal que yo como prestador de servicios de polinización me encuentre o haga negocios con agricultores que trabajen sus planes de fertilización en función de las necesidades de fertilización de ese cultivo. Ahora, la literatura lo evidencia. Fósforo y potasio tienen una influencia directa en la formación de la flor. Calcio, magnesio también tienen incidencia en la formación de los órganos sexuales. Y el boro, particularmente, ojo con esto porque todavía encontramos fruticultores que no utilizan o que no hacen aplicaciones de boro en su cultivo y tienen aborto de flor y aborto de fruto tremendamente. Y ese es el típico agricultor que después me va a decir, miércoles, el aborto de flor fue por las abejitas que usted me trajo. Si todavía este señor no sabe la importancia del boro, el boro tiene una relación directa con el desarrollo del tubo polínico. O sea, en buena medida, la fertilización de los óvulos depende de que mi cultivo cuente con boro.
El agua y el riego también son importantes. Yo puedo tener una buena fertilización, yo puedo tener el mejor polinizador, pero resulta que durante ese periodo no hubo lluvias. Grave. La planta automáticamente, volvemos a lo mismo, ella tiene una información genética ancestral, histórica de miles o millones de años, que sabe perfectamente cómo comportarse frente a una situación crítica. Digamos que yo tengo mi cultivo y voy a esperar la formación de flor y fruto en pleno pico de lluvia y se mete un periodo de sequía. Automáticamente mi cultivo va a tener problemas, va a haber un aborto de flor grande y yo voy a correr el riesgo de que el cultivador le atribuya a los polinizadores la pérdida de esas flores. Entonces yo lo tengo que advertir. Si se mete un fenómeno del niño, yo tengo que advertirle que ¿quién lo puede predecir? Hombre, ni el IDEAN. ¿Cuántos años el IDEAN lleva, por ejemplo, pronosticando un fenómeno de la niña y resulta que no llegó, o un fenómeno del niño y resulta que no llegó? Porque esa es la característica de la variabilidad climática, que es muy impredecible, bastante impredecible. Entonces yo debo advertirlo e incluso debe ser explícito desde las primeras charlas que yo tengo con el cultivador, e incluso lo ideal es que quede consignado en el contrato, que si se mete, por ejemplo, un fenómeno del niño y hay un evento extremo de sequía, pues yo me tengo que curar en salud, porque los resultados que le estoy prometiendo al cultivador no van a ser los mismos. Y esto pasa con cualquier especie de abeja que yo vaya a utilizar. Alimentación artificial. Casi siempre, y lo mencionó Juan Pablo también en un taller anterior, casi siempre que yo voy a prestar servicios de polinización, requiero alimentación artificial. Las abejas no se sienten tan bien en estos ambientes, digamos, artificiales. Por ejemplo, un invernadero produce un estrés en cualquier especie de abeja. Uno puede introducir en un invernadero abeja melífera, puede introducir bombus, puede introducir un melipónido, y siempre el invernadero va a producir estrés por la temperatura, por el plástico. De hecho, hay especies de abejas que vuelan automáticamente contra el plástico, se estrellan, se estresan por la aplicación de los pesticidas. No siempre las reservas de néctar y polen que tienen los cultivos, digamos, son ni tan atractivas ni suficientes para el desarrollo de la colonia. Entonces la alimentación artificial es necesaria. El uso de atrayentes, como yo les mencioné, una de las dificultades con la abeja melífera en cultivos a cielo abierto es que si identifican una fuente de alimento externa más atractiva, se me van. Entonces los prestadores de servicio de polinización también han desarrollado ciertas técnicas, como por ejemplo el macerado de flores en jarabe de azúcar y suministrársela a las colonias que están realizando el trabajo de polinización. Las plantas producen a través de sus flores unas sustancias, unos aromas que atraen a las abejas. Lógicamente, para algunas abejas estos aromas pueden ser muy atractivos para otras abejas. Por ejemplo, en el caso del tomate, para abeja melífera no es tan atractivo el aroma que producen las flores de tomate, que son flores hermafroditas, pero si yo hago este trabajo de macerado de flores de tomate y lo pongo, por ejemplo, en uno o dos núcleos que tenga dentro del invernadero, puedo encontrar abejas que reconocen flor de tomate y empiezan a colectar polen. Por ejemplo, en el tomate no produce néctar. Luego las abejas solamente van a colectar ese polen, pero la colonia va a necesitar la fuente de energía para su desarrollo. Entonces es obligatorio suministrar ese alimento. El reemplazo de colonias también es muy común, porque una colonia enjambró, emigró, porque definitivamente no se me adaptó al sitio, al lugar. Una colonia murió definitivamente por una aplicación de un insecticida. También suele suceder eso. Y tiene relación con el siguiente, el acuerdo para aplicación de pesticidas. Yo debo tener muy claro, cuando voy a empezar a prestar ese servicio,
cuáles son los diferentes tipos de pesticidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas que aplica ese señor, incluso bactericidas que aplica ese cultivador. Yo debo tener el calendario de cuándo lo aplica él de acuerdo a su paquete tecnológico y en qué volúmenes lo aplica. Y de acuerdo a eso, debo tener claro qué hago con mis colmenas. De acuerdo al grado de toxicidad del pesticida que yo estoy aplicando, yo debo saber si simplemente tapo por 12 horas la entrada de mi colmena, y esto aplica para melífera, para bombus, para meliponinos, para la especie que yo vaya a utilizar en polinización. Si el grado de toxicidad es mayor, yo debo saber que la colmena la debo cerrar 24 horas. Ahí ya empiezan a jugar otras circunstancias con respecto a la supervivencia de las abejas. Lo decía ahorita Juan Pablo. Ojo, porque una colonia cerrada por mucho tiempo es una colonia que se estresa, colapsa y se podría asfixiar. Si ese pesticida que ese señor va a aplicar, yo de acuerdo a la información que encontré, debo cerrar la colonia durante 24 horas. Ojo, porque la temperatura de un invernadero sube tanto que yo podría encontrar la colonia ya completamente muerta. E incluso hay algunos pesticidas en los que la recomendación es retire la colonia o la colmena durante 24 o 48 horas, porque el grado de toxicidad ya es tan alto. Entonces, si tengo las 2 colmenas de Apis mellifera dentro del cultivo de zucchini, las saco las 48 horas y las tengo en el lote de al lado y después nuevamente las llevo al cultivo. Volvemos a lo mismo, ahí voy a correr un riesgo grande, y es que en esas 48 horas de forrajeo de esa colonia ella me puede haber identificado fuentes más atractivas. Se preguntarán algunos de ustedes, bueno, pero esas recomendaciones de las que dice Andrés, de tapar, retirar, sellar, ¿dónde las encuentro? ¿Cómo me basé yo cuando trabajé en polinización? Yo me basé en una guía que tiene Koppert. La Koppert, que es esa empresa transnacional que produce insumos biológicos principalmente, ella tiene unas guías para proteger parasitoides, depredadores y polinizadores que comercializa. Lo que pasa es que la Koppert en Europa y en Estados Unidos llega con todo el paquete completo. Tiene los parasitoides, los depredadores y tiene los polinizadores. Y trabaja una especie de polinizador que es tal vez el más importante en Europa, que es Bombus terrestris. Solamente que para el caso de Colombia no lo ha podido traer. En Chile cometieron un error y fue que lo importaron, pero ya hoy están encontrando, digamos, las consecuencias. Y es que ya se empezó a hibridizar con especies de bombus locales. En Colombia los productores de tomate y productores grandes de insumos biológicos llevan por lo menos 15 años haciendo esfuerzos grandísimos para que se les permita la importación de bombus, así como ya lo hicieron con otras especies de parasitoides o de depredadores. Ya importan encarsia, ya importan algunas especies de mantis religiosa, importan algunas especies de ácaros depredadores, y no ha habido tanto problema. Pero en el caso del Bombus terrestris, el Ministerio de Ambiente en todas las oportunidades les ha dicho, hasta que no me entreguen un estudio lo suficientemente profundo, complejo, sobre el impacto que podría tener la introducción, la importación de Bombus terrestris sobre las especies de Bombus de Colombia, nativos, no les vamos a permitir la importación. Eso está muy bien, y volvemos a lo mismo. Eso abre la posibilidad para que en Colombia desarrollemos nuestros propios polinizadores, porque aquí también tenemos especies de Bombus con un gran potencial. Les decía también hace unos días, la Militar Nueva Granada, la Salle y la Tadeo Lozano están trabajando hace por lo menos 10 años en polinización con Bombus atratus. El problema de ellos ha sido fundamentalmente que y esto es un concepto muy particular, que el Bombus atratus para mí no es una especie tan prolífica, que sus colonias no son tan fuertes, que no se reproduce, digamos, ex situ tan fácilmente como se puede reproducir un Bombus terrestris, que es el europeo. Pero volvemos a lo mismo. En la negativa del Ministerio de Ambiente lo que nos está diciendo es a los que trabajamos con abejas, ojo, porque hay una posibilidad, una oportunidad de negocio grandísima ahí, y la verdad es que no la estamos aprovechando. La guía de Koppert
para proteger sus parasitoides, depredadores y polinizadores, es válida para eso. Y me dice a mí exactamente, de acuerdo al insumo que voy a aplicar, al grado toxicológico, qué debo hacer con mi colonia. Yo lo hice trabajando bajo invernadero en tomate con una especie de melipónido y la misma guía la extrapolé para bombus, de cerrar la colonia, de sacar la colonia, y casi que les puedo decir que prácticamente mortalidad yo no percibí. O sea, quiere decir que en buena medida estas guías se pueden adaptar a los polinizadores colombianos. Ahora, podría ser que tenemos especies de meliponinos que son más rústicos y más resistentes, por ejemplo, a unos pesticidas que ni la abeja melífera. Podría ser, ¿no? Yo no lo tengo tan claro. Hay falta de investigación en eso, pero digamos que la idea de adaptar la guía de Koper a polinización en Colombia a mí me parece interesante. Ahora, por último, la forma de monetización, y es cómo voy yo a cobrarle a este agricultor. ¿Será que yo simplemente le digo, le vendo las colmenas? Va a ser muy difícil que el agricultor me las compre. O le digo, se las alquilo y págueme durante los 3 meses que su cultivo va a estar en floración, o los 15 días que su cultivo va a estar en floración, págueme tanto. ¿O será que yo más bien le digo, le presto el servicio de polinización y yo veré cuántas abejas llevo y qué especies llevo? Pero otra alternativa podría ser también trabajar de acuerdo a incremento en producción. También podría ser otra alternativa. Y es que si el señor trae unos históricos de 60 toneladas por hectárea, yo le garantizo un mínimo un 20%. Y por encima de ese 20%, cada 2, 3 puntos porcentuales usted me va a pagar una prima adicional. Esa sería otra forma de negociación. A mí me parecería muy interesante. Cuando yo trabajé, por ejemplo, en tomate, hicimos por lo menos unas 3 réplicas y encontramos incremento en producción entre el 25 y el 29% en peso en tomate. Lógicamente también había aumento en tamaño, en diámetro menor, diámetro mayor. Y a tal punto que el productor de tomate quedó convencido y dijo, listo, vamos a trabajar. Yo automáticamente pasé a pesos lo que le implicaba a él el incremento en producción. Eso fue en el 2006. Él tenía naves, invernaderos en 3 hectáreas, eran invernaderos de 3,000 plantas cada uno, y la venta en incremento en producción en tomate larga vida de cada invernadero era un incremento adicional de 10 millones de pesos en ventas en los 6 meses de producción que tenía ese larga vida, que estábamos trabajando Miramar y Daniela, dos variedades que en esa época estaban muy, muy de moda. Cuando yo le dije, listo, vamos a trabajar, yo le pedí a él un valor mensual por la polinización, pegó el grito en el cielo y me dijo, no, yo cuando mucho le puedo pagar 20,000 pesos por colonia, y era una colonia por invernadero. Realmente eso no me daba ni para pagar los peajes. Yo arranqué pidiéndole 120,000 pesos por colonia por invernadero, y eran más o menos unos 30 invernaderos. O sea que yo le decía, para que valga la pena subir una vez por semana y revisar las colonias y ver cómo está el trabajo de forrajeo. Lo máximo que se subió fue a 30,000 pesos por colonia, a pesar de que yo le explicaba, y él lo pudo evidenciar en la tabla de Excel que yo le mostré, que cada invernadero de 3,000 plantas le implicaba un aumento en ventas de 10 millones de pesos por cada invernadero, y ni así se pudo convencer. Digamos que en esa época no se hablaba tanto de polinización como se está hablando hoy, pero qué difícil es tratar de monetizar un servicio de polinización entomófila. Qué difícil es, y uno mira el caso chileno y wow, que son muy abiertos los cultivadores a este tema. Apis mellifera, fotografías en plantaciones de rosáceas. Volvemos a lo mismo, lo que son melocotoneros, duraznos, manzanos, tremendamente dependientes, y que todavía Apis mellifera sigue siendo, digamos que el polinizador por excelencia para rosáceas. Bombus, los abejorros estos rechonchos. La colmenita que está en la foto derecha es una fotografía de la Koppert, la multinacional que les cuento, pero en Europa hay por lo menos unas 20 marcas
de Bombus terrestris y son muy fáciles, o sea, el costo es muy bajo porque es una cajita de cartón con un alimentador donde se le suministra el jarabe de azúcar y pare de contar. Mientras que, ¿cuánto cuesta el material para llevar una colmena de abeja melífera a una plantación? ¿Cuánto me cuesta una cámara profunda? ¿Cuánto me cuestan 10 marcos? ¿Cuánto me cuestan las 10 láminas de cera? ¿Cuánto me cuesta la piquera, la tapa, el techo? O sea, la inversión, digamos que es una de las ventajas de Bombus frente a las demás, es la baja inversión en términos de reproducción y de colmena. Y vemos ahí que está polinizando es tomate cherry. Esta es una fotografía de un trabajo que hice como en el 2007 en Fresa, en Pamplona, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, donde pude trabajar varias especies de melipónidos, 3, 4 especies de melipónidos, pero que solamente una especie, digamos, se adaptó a ese piso térmico, a esa altitud. Las otras especies, digamos que reconocieron flor, hubo forrajeo, pero no se adaptaron al clima, a la temperatura. No fueron capaces de termorregular y después de 2 semanas tocó retirar las colonias y llevarlas nuevamente a su piso térmico. Esta es Partamona pecolti, una abeja silvestre. Pueden ver la fotografía ahí de la izquierda trabajando fresa y pueden ver la colmena ya instalada ahí en la plantación. La misma Partamona, pero trabajando pepino, cucurbitáceas. En tomate también hay diversidad de polinizadores, volvemos al mismo tema. Si no logramos desarrollar algo con Bombus, hay que buscar un polinizador alternativo. La fotografía a la derecha nos muestra lo que yo les mencionaba, pues es inédito para la literatura, pero es una apis melífera colectando polen de tomate, ¿no? La literatura suele decir que en el caso de muchas solanáceas y particularmente el tomate, solamente se pueden polinizar por insectos que produzcan vibración, como el de la izquierda, que es una líctide que él vibra y el chorro de polen sale. Ahora, lo que pudimos encontrar es que en tomate también se puede extraer polen y producir polinización sin necesidad de vibración. Y esto lo mostró, por ejemplo, la melífera, y lo demostraron, y lo demostró una especie de melipónido también que trabajamos en tomate. Ahora miramos si el tiempo nos da para mostrarle algo de cómo puede hacer un ensayo para evaluar polinización y saber si mi polinizador o mis líneas de abeja melífera que yo tengo están trabajando el cultivo que yo pretendo polinizar. Ojo con algo, esto es un tema también de mutaciones. Yo puedo tener una abeja melífera que me reconozca un cultivo, pero ninguna otra línea de las que yo he visto en el país lo ha reconocido. Ese es un dato interesante. Pues tiene que ver también con la genética y qué tanto una especie de abeja rápidamente puede reconocer nuevos recursos florales. Polinización en fresa, ahí vemos el contraste. A la izquierda tenemos Apis mellifera, excelente polinizadora de fresa, y tenemos a la derecha el meliponino, Partamona pecolti. Algunos me han dicho, pero si en fresa la abeja melífera trabaja muy bien, ¿yo por qué voy a llevar otra especie de abeja? Pues sí, tiene razón. En algunas especies, en algunas plantaciones, es porque definitivamente la melífera tiene problemas graves ahí o no reconoce la flor. Pero de todas formas, recordemos que uno de los temas que ha sido indeseable para algunos cultivadores es el riesgo de la picadura de las abejas y el conflicto que siempre se ha presentado frente a los operarios del cultivo que son picados por la abeja, que les molesta, que les da rabia. Mire, yo les puedo decir que yo he visto sitios donde un obrero ha sido picado y a los pocos días las abejas aparecen todas envenenadas. ¿Quién fue? No tengo ni idea, pero es muy posible que el accidente haya llevado al envenenamiento de estas abejas. Entonces es como otra de las razones que llevan a algunos agricultores a tratar de buscar polinizadores que no sean tan agresivos como la abeja melífera. ¡Ay! 50. Aquí tenemos la foto de maracuyá. Miren
la flor de la izquierda, lo que yo les mencionaba, la parte femenina de la flor está arriba, quiere decir que esto debió ser una fotografía tomada recién abrió la flor. Las abejas llegan, miren cuántas abejas pueden llegar a una misma flor de maracuyá, y llegan a disputarse las anteras. Es que no encontré en mi archivo, pero yo la tengo, la fotografía donde está una flor con varias abejas melíferas, cada una prendida, una antera, colectando el polen. Y vemos el órgano femenino todavía erecto, todavía arriba. Y en la de la derecha ya vemos a un Psilocopa frontalis. Si ustedes ven, tiene una marquita, una plaquita en el escutelo con el número 19. Esto fue un estudio que hicimos precisamente para determinar el efecto de la polinización del Psilocopa frontalis en maracuyá y determinar que la abeja melífera solamente se roba el polen y se lo lleva. Yo he tenido discusiones un poco incómodas con algunos apicultores que dicen, ¿y usted por qué sigue regando el cuento de que la abeja melífera no poliniza el maracuyá? Y yo les muestro estas fotografías. Y hay varios estudios muy serios de la Universidad Nacional. Hay incluso una tesis de grado, un investigador, no recuerdo el apellido, Juan Manuel, que determina que las abejas solamente se roban el polen y desarrolla una técnica que es sembrar unas plantas que él llama trampas, que atraen a la abeja melífera en los cultivos de maracuyá y evitan que ella llegue a robarse el polen en los cultivos de maracuyá. Lógicamente, para determinar si la abeja polinizaba, nosotros lo que tuvimos que hacer fue unas bolsas de tul, de poliéster, pero que en la parte superior tuviese una malla que permitiera solo el ingreso de abeja melífera, pero no de un polinizador grande. Y lo que encontramos en estas flores fue aborto de flor, porque a pesar de que ingresaba la abeja melífera, no había fecundación porque la abeja no tiene el tamaño para que el polen llegue a los estigmas. Miren la fotografía de la derecha, como este Psilocopa frontalis, que es una hembra, por el gran tamaño que tiene, está haciendo contacto con las anteras y miren cómo está él ya completamente lleno de polen. Esta fotografía yo creería que es ya llegando sobre las 12 del mediodía, porque los órganos femeninos, miren el órgano femenino, estos estigmas ya están abajo y los otros ya están empezando a bajar. El polinizador, el Psilocopa, no va buscando polen, él va buscando el néctar que está, los nectarios están alrededor de la base de los ovarios. Quiere decir que él le da el giro a la flor y con su tórax cargado de polen, inicialmente hace contacto con las anteras, se carga de polen y después cuando él va y hace otra visita y ya han bajado los estigmas, ese escutelo forrado en polen hace contacto con los estigmas. Eso es la polinización. Ojo, porque nosotros mismos, o los que queremos trabajar en polinización, también nos hacemos un daño cuando empezamos a especular y empezamos a hacer afirmaciones. Una oportunidad también conversando en OIVA con un grupo de apicultores, unos apicultores estaban ofreciendo colmenas para polinizar maíz. Y yo, wow, esta sí no me la sabía. Lo de la maracuyá pues está muy bien documentado, güey, pero lo del maíz, ¿cómo podría un insecto, una abeja, polinizar maíz si el órgano masculino, que son las espigas, están arriba y el órgano femenino, que son esos pelitos que nosotros conocemos donde se forma la mazorca, ese es el órgano femenino? El órgano masculino produce polen, o sea, yo lo que sí puedo obtener es polen en muy buenos volúmenes de maíz, eso es claro. De hecho, yo creo que ustedes como agricultores y pobladores rurales se han dado cuenta cuando las espigas del maíz abren y uno en un atardecer ve cómo el polen del maíz empieza a volar. El maíz es de polinización anemófila, quiere decir que se poliniza es a través del viento. Y ese polen vuela tanto polen que un granito de polen cada granito de polen tiene que hacer contacto con cada mechita, con cada pelito, cada vellosidad que tiene esa mazorca, que es la inflorescencia femenina. En la puntica de ese pelito hay un estigma y cada granito de polen tiene que llegar, por eso produce tanto polen el maíz. Pero decir que llevando abejas a la plantación de maíz, volvemos a lo mismo, nosotros mismos nos empezamos a dar mala fama. Y lo he escuchado también, por ejemplo, en palma africana, apicultores que llaman productores de palma africana a ofrecerles sus abejas para que las polinicen. Eso tampoco
tampoco sucede. Listo. Aquí tenemos la polinización en palma africana. La fotografía de la izquierda es la inflorescencia masculina y la inflorescencia de la derecha es la femenina. Están separadas de la planta. Quiere decir que una abeja no podría realizar polinización en palma africana, porque a pesar de que la inflorescencia masculina produce polen, y yo he visto abejas silvestres melipónidos en las inflorescencias masculinas colectando polen, nunca irían a las inflorescencias femeninas porque la inflorescencia femenina no produce néctar, quiere decir que no tiene ningún recurso atractivo para las abejas, o sea, la abeja no tendría nada que ir a hacer a la inflorescencia femenina. Esta inflorescencia masculina me encantó la fotografía porque todos esos punticos negros que ustedes ven es el escarabajo polinizador o el principal polinizador de la palma africana que fue importado desde Camerún, desde África, y es el escarabajo camerúnicus. Y él lo que hace es toma como vivienda tanto la inflorescencia masculina como la femenina. Quiere decir que él llega a la flor masculina, se empapa de polen y después se va de paseo para la femenina y ahí es donde él produce esa polinización. Sin embargo, principalmente por aplicación de pesticidas y destrucción de hábitats, las poblaciones de este escarabajo están bajando tremendamente. Esto es un acercamiento para que vean todos esos pequeños gorgojitos viviendo en la inflorescencia masculina. Cada manchita negra alargadita es un escarabajo, un camerúnicus. Aquí vemos cómo se da la polinización. La fotografía de la izquierda nos muestra las inflorescencias femeninas ya con los estigmas listos, receptivos. La del centro, vemos es una inflorescencia femenina y tiene un polvillo encima, que es talco, es silicato de magnesio, mezclado con polen, que se le aplica a la inflorescencia femenina y la fotografía de la derecha ya son los frutos formados con una muy buena polinización. Y los palmicultores lo que tienen es un dispositivo, ellos colectan el polen masculino, lo mezclan con este talco, lo mantienen en unas condiciones a nivel de temperatura y condiciones de humedad que evitan que ese polen se dañe y después en las plantaciones los polinizadores, que son personas, son operarios, van haciendo este trabajo. Este es el video para que los vean cómo funciona el aparato. Es muy sencillo. Él ahí está limpiando de toda la fibra que protege la inflorescencia femenina. El dispositivo tiene un gancho que le ayuda a limpiar y ahora él aplica simplemente con una pera plástica que le inyecta aire al dispositivo donde está el polen y el polen cae a la inflorescencia femenina y produce la polinización. Este es ya el resultado. Les voy a mostrar en 5 minuticos un poco lo que ha sido, cómo se hace un ensayo, como hice yo el de tomate, para que ustedes tengan una idea. Por lo menos 2, 3 diapositivas que les pueda mostrar ahí. Listo, bueno, este fue el trabajo, voy a avanzar. Básicamente lo que hicimos fue evaluar la polinización con diferentes polinizadores y la que yo trabajé en tomate bajo invernadero es la que está en el centro, que se llama Trigona fulviventris. Ustedes la ven ahí extrayendo con su mandíbula y con su proboscis el polen y están las bolitas de polen en las corbículas. Incluso la fotografía a la derecha nos muestra otro melipónido que reconoció tomate, pero lo que causaba era un daño de la flor. Rompía el estigma y la flor y había aborto de flor. Voy a acelerar, estas son algunas de las fotografías, tratamos de identificar por lo menos con unas 7, 8 especies cuáles reconocían la plantación de tomate. Aquí están ya ellas en forrajeo. Es una especie que los nidos están bajo tierra, si uno las tiene, si uno no las tiene bajo tierra, la colonia muere en cuestión de días, es supremamente sensible en ese sentido. Y utilizamos una colonia para mover 3.000 plantas.
2 invernaderos con la misma edad, sembrados en el mismo momento, con la misma fertilización, con los mismos cuidados, y en una se introdujo una colonia de Trigona fulviventris y todo el tema sanitario lo manejamos extrapolando los datos de la guía Copper. Aquí tenemos los resultados y ahí ven la abejita polinizando. En el invernadero A, que fue donde se introdujo la colonia de Trigona fulviventris, el promedio de peso de fruto fue de 157.16 gramos. En el invernadero B, que no tuvo la colonia, fue de 124.84 gramos. El incremento fue del 25.9%. En ancho, diámetro mayor, 6.95 centímetros con la polinización, 6.48 centímetros sin polinización, 7.25 la variación, un incremento del 7.25. Y por último, el largo promedio o el diámetro menor, 5.42% para el invernadero A, o sea, con la presencia de Trigona fulviventris, y 5 centímetros en promedio del invernadero B sin la polinización de Trigona fulviventris, 8.4%. Básicamente nos dice dos cosas. Una, que el tomate en buena medida se poliniza sin necesidad de polinizadores, y dos, que si yo introduzco un polinizador, en este caso particular de Trigona fulviventris, tengo un incremento del 26% en peso. Básicamente era eso lo que les quería mostrar. Hay que diseñar los protocolos de investigación. Lo que les comenté, importantísimo que podamos conocer muy bien cada cultivo para poder seleccionar el polinizador. Muchísimas gracias. No sé, Leo, si queden tiempo para 2 minuticos de preguntas. Vamos, sí, Andrés, 2 minuticos de preguntas. Claro que sí. Levantó la mano Mari Belandia. Aló. Sí, ¿cómo no? ¿Te escuchamos? Una pregunta, yo lo que quiero saber, estamos hablando solo de los cultivos de flores de fruto como tomate. Digamos que lo que yo les mostré en las tres últimas diapositivas fue un ejercicio que se hizo con tomate, pero la tercera o cuarta diapositiva de la primera presentación, ustedes se dieron cuenta que por lo menos 35, 40 cultivos en Colombia, y hablo de cultivos, digamos, importantes en términos agroindustriales, requieren polinización. O sea, la demanda de polinización en Colombia, y sea con polinizadores nativos, o sea con bombus, o sea con abeja melífera, las oportunidades son grandísimas. O sea, es el mismo ejercicio que yo hice con tomate, yo lo podría hacer con aguacate Hass, lo podría hacer con arándanos, lo podría hacer con kiwi, lo podría hacer con guayaba, lo podría hacer con pimentón. Aquí en la zona, importantísimo. Yo veo que ustedes aquí en la zona tienen un potencial grande para dentro de un tiempo estar ofreciendo de manera muy seria, muy técnica, muy científica, servicios de polinización para fresa, para uchuva, para arándanos. O sea, el tema de arándanos es clave aquí en la zona. Luego, las necesidades son inmensas. ¿Alguna otra pregunta? Leo, ¿me cuentas si tenemos alguna otra pregunta? Vale, Andrés, estaba mirando el chat y no hay ninguna pregunta y nadie ha levantado la mano. Bueno, excepto la señora María Belandia ya y bueno, y Cristina. Pero nadie más tiene preguntas. Wilson Sarmiento, creo que tiene la mano arriba. No, no está la mano, solamente está la de Cristina Silva. De resto Ok, no, nadie más. listo, perfecto. Vale, entonces cerremos, Andrés, de una. Listo, entonces agradecerles a todos la presencia, que nos hubieran acompañado. Ya con la sesión de hoy terminamos el primer taller de capacitación de 8 horas. Pues digamos que el reto ha sido grande porque la idea era en una sola sesión de 8 horas teóricas presenciales haber salido del taller, haber almorzado, darle toda la tarde y haber salido. Pero bueno, creo que funcionó, pues es un poco dispendioso, se tuvo que partir en 3 sesiones.
que fue la de taxonomía, anatomía y morfología, la de botánica y flora, la de patología apícola y la polinización. Ya con esto cerramos el primer taller de biología y el lunes 7 de septiembre nos reencontraríamos ya con ya ahora sí empezamos con los temas técnicos propiamente de manejo apícola y tendríamos la colmena y el apiario, lo que es localización, organización, materiales y equipos a cargo de Juan Pablo Beltrán y sería de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todos, a Cristina Silva también, a mis compañeros, a Leonardo Santana, a Juan Pablo Beltrán por acompañarnos el día de hoy y a todos los asistentes. Vale, muchísimas gracias en nombre del Operador de Sostenibilidad Consolidaria y del Grupo Energía a todos los participantes. Nos alegra mucho como su disposición. Recuerden que esta grabación y las demás capacitaciones que ha habido las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube denominado Fortalecimiento Tominé. ¿Vale? Nos vemos el próximo lunes 7 de septiembre a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias y que tengan una muy bonita tarde. Gracias, gracias, muy amables. Con gusto, mucho gusto. Muy buena capacitación, los felicito, gracias por su tiempo. Hasta la próxima entonces.